LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Hay momentos en los que sientes que ya no puedes más. No porque hayas dejado de creer, sino porque llevas demasiado tiempo resistiendo. Has escuchado que todo es una prueba, que debes aguantar, que Dios te está formando, pero por dentro te preguntas en silencio, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me siento tan cansado si sigo confiando? Y déjame decirte algo con amor y con verdad, no todo lo que duele es una prueba, y no todo el silencio de Dios es presión. La Escritura dice en Isaías, capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios no te está apretando cuando ya estás débil, no te está exigiendo más fuerza de la que tienes, no te está empujando al límite. Si hoy te sientes agotado, si sientes que has sido fuerte por demasiado tiempo, este mensaje es para ti. Quédate, porque hoy Dios no viene a probarte, viene a sostenerte. Hay una idea muy extendida en la vida del creyente que, aunque parece espiritual y bien intencionada, ha causado un cansancio profundo en el corazón de personas sinceras, fieles y verdaderamente comprometidas con Dios. Es esta idea: todo es una prueba, cada dificultad es una prueba, cada pérdida es una prueba, cada silencio de Dios es una prueba, cada dolor prolongado es una prueba más que hay que soportar con la cabeza en alto. Y aunque es cierto que la Biblia habla de pruebas, el problema aparece cuando esta idea se vuelve absoluta, cuando deja de ser una parte del camino y se convierte en la forma de interpretar toda la vida, cuando cada proceso se vive como si Dios estuviera evaluándote constantemente, observando cuánto aguantas, cuánto resistes y hasta dónde puedes soportar sin quebrarte. Cuando eso ocurre, la fe deja de ser refugio y se convierte en presión. Muchas personas viven agotadas espiritualmente no porque Dios las esté probando sin descanso, sino porque han aprendido a interpretar todo dolor como una exigencia divina, y eso cansa el alma. Esta mentalidad casi siempre nace de buenas intenciones, de frases que se repiten una y otra vez, dichas muchas veces sin maldad. Dios te está probando, es para hacerte más fuerte, resiste, que esto también es una prueba. Dios sabe por qué te pone esto. Al principio esas frases parecen ayudar, parecen dar sentido al dolor, pero cuando atraviesas procesos largos, cuando la respuesta no llega pronto, cuando el problema no se resuelve, cuando el cansancio se acumula día tras día, esas mismas frases dejan de consolar y empiezan a pesar. Porque sin darte cuenta empiezas a sentir que nunca es suficiente, que siempre falta algo más que resistir, que Dios espera más aguante de ti, más fuerza, más fe, más silencio, más sacrificio. Y entonces aparece una pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que muchos piensan en soledad. ¿Cuándo termina la prueba? Cuando todo es una prueba, descansar se siente como fallar, llorar se siente como debilidad, pedir ayuda se siente como falta de fe, detenerse se siente como retroceder. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios no te llamó a vivir en un estado permanente de examen espiritual. No te creó para caminar con miedo a no dar la talla. No te formó para vivir sintiendo que siempre estás a punto de fallar. La Escritura nos muestra algo muy diferente sobre el corazón de Dios. La Escritura dice en Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 y 32, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias. Este pasaje revela algo muy importante. Dios no se complace en verte quebrado, no disfruta verte agotado, no se deleita en prolongar tu dolor. Si hay pruebas, no son castigos y tampoco son interminables. Pero aquí está una verdad que libera: no todo lo que duele es una prueba.
y no todo proceso tiene como objetivo medir cuánto aguantas. A veces el dolor no es una prueba, es una consecuencia de vivir en un mundo roto, un mundo donde hay enfermedad, pérdida, injusticia y desgaste. A veces el cansancio no es una prueba, es una señal clara de que has cargado demasiado tiempo solo. A veces el silencio de Dios no es una prueba, es una pausa necesaria para cuidar tu corazón cansado. Cuando todo se interpreta como prueba, empiezas a relacionarte con Dios desde el miedo y no desde la confianza. Miedo a fallar, miedo a que Dios se decepcione, miedo a no resistir lo suficiente, miedo a no ser espiritualmente fuerte. Y ese miedo desgasta profundamente la fe. Jesús nunca llamó a sus discípulos a vivir bajo presión constante. Nunca los empujó a resistir sin descanso. Nunca los trató como soldados en una prueba interminable. Al contrario, los llamó al descanso, a la cercanía, a la relación, a la confianza. Cuando Jesús veía a personas cansadas, no les decía, resistan más, es una prueba. Les decía, vengan a mí. Jesús entendía algo que a veces olvidamos. Hay cargas que no fortalecen, solo aplastan. La mentalidad de todo es una prueba. Hace que confundas resistencia con espiritualidad. Crees que mientras más aguantas, más fuerte eres espiritualmente. Pero la Biblia muestra algo muy distinto. La verdadera fortaleza espiritual no está en aguantar sin parar, sino en saber cuándo descansar en Dios. Hay personas que llevan años en procesos difíciles y se sienten culpables por estar cansadas, porque creen que si estuvieran bien con Dios, no se sentirían así. Pero el cansancio no siempre es señal de debilidad espiritual. Muchas veces es señal de fidelidad prolongada. Has sido fiel mucho tiempo. Has seguido confiando cuando dolía. Has seguido caminando sin ver resultados. Has seguido creyendo aún sin respuestas. Y eso, aunque no se note desde afuera, cansa profundamente. Dios no te pide que vivas agotado para demostrarle que confías en Él. Dios no necesita que te rompas para probar tu fe. La fe no se prueba destruyéndote. La fe se fortalece sosteniéndote. Cuando Dios permite pruebas, no lo hace para verte caer, sino para acompañarte en el proceso. Y aún así, no todo lo que atraviesas es una prueba directa enviada por Dios. A veces es una etapa de sanidad, a veces es un tiempo de ajuste interior, a veces es un llamado a bajar el ritmo, a veces es una invitación al descanso. Pero si todo lo llamas prueba, no sabrás cuándo parar, no sabrás cuándo soltar, no sabrás cuándo descansar. Vivir pensando que todo es una prueba te mantiene en estado de alerta constante, siempre tenso, siempre vigilante, siempre exigiéndote más. Y eso no produce fe madura, produce agotamiento espiritual. La Escritura dice en Salmos capítulo 55, versículo 22, «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará». Nota algo muy importante. No dice aguanta tu carga, no dice resiste tu carga, dice échala. Dios no te pide que cargues solo, te pide que entregues. Cuando todo es una prueba, te acostumbras a cargar sin soltar, a resistir sin llorar, a caminar sin expresar lo que duele. Pero Dios no quiere una fe silenciosamente rota, quiere una fe honesta, que sepa decir, Señor, ya no puedo más. La mentalidad correcta no es, Dios me está probando todo el tiempo. La mentalidad sana es esta. Dios está... This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so not last minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Wow! A Lego set is a gift that always clicks. And clicks. Watch out! And clicks. For kids who love adventure, choose a Lego set. A gift that always clicks. Está conmigo en todo tiempo. Eso cambia todo. Cuando entiendes que Dios no es un examinador severo, sino un Padre presente, el proceso deja de ser una presión y se convierte en un camino acompañado. Dios no está contando cuántas veces resistes, está cuidando cuánto puedes soportar.
La Escritura dice en Isaías, capítulo 41, versículo 10, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios no te pide esfuerzo infinito. Él mismo te esfuerza, Él mismo te sostiene, Él mismo te levanta. Eso significa que cuando ya no puedes más, no estás fallando. Estás llegando al punto donde Dios empieza a sostenerte de una manera más cercana, más profunda y más amorosa. No todo lo que duele es una prueba, no todo el cansancio es una lección, no todo el silencio es una exigencia. A veces Dios no te está probando, te está cuidando, te está bajando el ritmo, te está protegiendo de quebrarte por completo. Y reconocer eso no te hace menos espiritual, te hace más honesto. Porque la fe que se construye solo sobre el aguante termina agotada, pero la fe que aprende a descansar en Dios permanece. Si hoy te has sentido presionado, pensando que todo es una prueba más, permite que esta verdad te alivie. Dios no disfruta verte sufrir, no te mide por cuánto aguantas, no te ama más cuando te rompes, te ama porque eres su hijo. Y como padre no te prueba para destruirte, te sostiene para que no te quiebres. Y a partir de aquí vamos a aprender algo distinto, no a aguantar más, sino a descansar mejor en Dios. Ten presente esto, Dios no te aprieta cuando ya estás débil. Hay una idea que ha causado un daño profundo, silencioso y persistente en el corazón de muchos creyentes sinceros. No es una herejía evidente, no suena incorrecta a simple vista, incluso parece espiritual. Es esta idea, cuando estás débil, cuando ya no puedes más, cuando estás cansado por dentro, Dios te va a exigir un poco más. Como si la debilidad fuera una señal de falla, como si el cansancio fuera un error espiritual que hay que corregir rápido, como si Dios respondiera a la fragilidad apretando aún más el proceso, subiendo la exigencia, probando hasta el límite. Pero hoy necesitas escuchar esta verdad con claridad, con descanso para el alma y sin miedo. Dios no te aprieta cuando ya estás débil. Dios no empuja al que ya va herido, no exige al que ya está agotado, no coloca más peso sobre un corazón que apenas se mantiene en pie. Esa no es su naturaleza, ese no es su carácter, ese no es el corazón del Padre. Cuando estás débil, Dios no se queda observándote desde lejos, esperando a ver si resistes un poco más. Dios se acerca, Dios se inclina, Dios te cubre, Dios te sostiene. La Escritura es muy clara al mostrarnos cómo actúa Dios frente a la fragilidad humana. La Escritura dice en Isaías, capítulo 42, versículo 3, «Caña cascada no quebrará, ni apagará el pábilo que humea». Esta imagen es profundamente reveladora. Una caña cascada no es fuerte, está doblada, está dañada, está a punto de romperse. Y Dios no la quiebra, no la presiona, no la descarta, no la reemplaza, la cuida. Un pábilo que humea no arde con fuerza, no ilumina como antes, apenas queda una brasa débil, y Dios no la apaga, no la desprecia, no le exige que arda con más intensidad, la protege. Eso significa que cuando tu fe está débil, cuando tu ánimo está bajo, cuando tus fuerzas se agotaron, Dios no llega a exigir rendimiento espiritual, llega a sostener lo que aún sigue vivo. Muchas personas confunden la voz de Dios con la voz de la exigencia interna. Esa voz que repite, deberías estar mejor. Otros pueden, tú también. Si fueras más fuerte, no estarías así. Dios espera más de ti. Pero esa voz no es de Dios. Dios no habla desde la presión, habla desde el amor. La Escritura dice en Salmos, capítulo 145, versículo 14, «El Señor sostiene a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos». Nota algo muy importante. Dios no espera a que te levantes solo. Él te levanta. No te exige que no caigas. Te sostiene cuando caes. Eso cambia por completo la manera de ver la debilidad. Porque la debilidad deja de ser un lugar de vergüenza y se convierte en un lugar de encuentro con Dios. Hay momentos en los que piensas, si Dios ve que estoy débil, tal vez me va a exigir más fe. Pero Dios piensa distinto. Cuando Dios ve debilidad, no reacciona con dureza, reacciona con compasión. La Escritura dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 15, «No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades». Jesús no es indiferente a tu fragilidad, no la minimiza,
no la juzga, no la compara con la de otros. La entiende, la acompaña. Jesús conoció el cansancio físico, conoció el agotamiento emocional, conoció la angustia profunda, conoció el peso de la soledad. Por eso cuando tú estás débil, Dios no te aprieta, se identifica contigo. Hay personas que sienten que Dios las está presionando, cuando en realidad es su propio miedo el que las presiona. Miedo a quedarse atrás, miedo a fallar, miedo a no cumplir expectativas espirituales, miedo a decepcionar a Dios. Pero Dios no opera con miedo, opera con gracia. La Escritura dice en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios no dice, «Supérate para que yo actúe». Dice, «Déjame actuar cuando ya no puedes». Esto es completamente contrario a la lógica humana. El mundo exige rendimiento, Dios ofrece sostén. El mundo empuja, Dios abraza. Cuando estás débil, Dios no te pide que ocultes tu fragilidad. Te invita a presentarla delante de Él. No te dice levántate primero. Te dice ven tal como estás. Jesús mismo lo expresó con claridad. La Escritura dice en Mateo capítulo 11 versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no llamó a los fuertes, no llamó a los que podían con todo, no llamó a los que tenían todo bajo control. Llamó a los cansados. Eso significa algo muy importante. El cansancio no te aleja de Dios, te acerca. Si hoy te sientes débil, no estás fuera del plan de Dios. Estás exactamente en el lugar donde su gracia puede manifestarse con mayor claridad. Dios no te aprieta cuando ya estás débil. No te exige más oración cuando ya no tienes palabras. No te pide más esfuerzo cuando tus fuerzas se agotaron. Te da descanso, te da sostén, te da presencia. La Escritura dice en Isaías, capítulo 41, versículo 13, «Porque yo, el Señor tu Dios, te sostengo de tu mano derecha». Dios no te empuja por la espalda, no te obliga a avanzar a la fuerza, te toma de la mano, y eso es muy distinto. Hay momentos en los que Dios no acelera el proceso, porque sabe que hacerlo te rompería. Hay veces en las que Dios no permite más presión porque ya estás al límite. Eso no es debilidad espiritual, es cuidado divino. La Escritura dice en Salmos capítulo 103, versículo 13, «Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen». Dios no trata a sus hijos como un entrenador implacable, los trata como un padre amoroso. Un padre no exige más cuando ve a su hijo llorando de cansancio. No le dice aguanta, no le dice esfuérzate más. Lo abraza, lo calma, lo carga si es necesario. Así actúa Dios contigo. Si hoy te sientes débil, no pienses que Dios está decepcionado. No pienses que te está apretando. Piensa esto, Dios está sosteniendo lo que aún queda en pie. Tu fe puede estar débil, pero sigue viva, y Dios no apaga lo que aún respira. Tu esperanza puede estar cansada, pero sigue presente, y Dios no abandona lo que aún confía. Dios no te pide que seas fuerte ahora, te pide que confíes, y confiar cuando estás débil es una de las formas más profundas de fe. La Escritura dice en Salmos, capítulo 34, versículo 18, «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón». No dice que esté cerca de los invencibles, dice que está cerca de los quebrantados. Si hoy estás quebrado, Dios está cerca. Si hoy estás cansado, Dios está sosteniéndote. Si hoy ya no puedes más, Dios no te aprieta, te carga. Y desde ahí poco a poco, sin prisa, sin presión, Él empieza a restaurarte. No desde la exigencia, sino desde el amor. Porque Dios no te está probando en este momento, no te está apretando, te está sosteniendo. Recuerda esto, cuando ya no puedes más, Dios carga contigo. Hay un punto en la vida espiritual al que muchos llegan, pero pocos saben nombrar con precisión. No es cuando dudas, no es cuando pecas, no es cuando te alejas, es cuando ya no puedes más. Cuando las fuerzas se terminan, cuando el alma se siente pesada, cuando el cuerpo sigue avanzando por fuera, pero por dentro algo se quebró. Y lo más difícil de ese punto no es solo el cansancio, es la soledad, porque el agotamiento no siempre se nota.
Hay personas que se derrumban por dentro mientras por fuera siguen cumpliendo, siguen sonriendo, siguen respondiendo mensajes, siguen trabajando, siguen estando bien, pero por dentro están al límite. Y quizá tú estás ahí. Has sido fuerte mucho tiempo, has sostenido, has aguantado, has confiado aun cuando dolía, y ahora simplemente no puedes más. Tal vez no lo dices en voz alta, tal vez ni siquiera sabes cómo explicarlo, tal vez nadie nota lo agotado que estás, pero Dios sí lo ve, y hoy necesitas escuchar esta verdad con calma, con ternura y con esperanza. Cuando ya no puedes más, Dios no te suelta, Dios carga contigo. Dios no te observa desde lejos esperando que te recompongas solo. No se cruza de brazos mientras luchas por mantenerte en pie. Dios se acerca, se inclina y te carga. La Escritura lo expresa de una forma profundamente conmovedora. La Escritura dice en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 31, «En el desierto el Señor tu Dios te llevó, como lleva un hombre a su hijo». Dios no empuja al que está agotado, lo lleva. Hay momentos en los que caminar ya no es posible, momentos en los que avanzar por tus propias fuerzas solo te lastimaría más. Y en esos momentos, Dios no te exige que sigas andando, te carga. Eso cambia por completo la manera en que entendemos la fe, porque a muchos nos enseñaron que creer es resistir, que confiar es aguantar, que ser fuerte es no detenerse. Pero la Biblia nos muestra otra imagen, una imagen más real, más humana y más divina, la de un Dios que carga a sus hijos cuando ya no pueden caminar solos. La Escritura dice en Isaías capítulo 46, versículo 4, «Hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré». Nota estas palabras, yo llevaré. No dice los empujaré, no dice los regañaré para que reaccionen, no dice les exigiré más, dice yo llevaré. Hay temporadas en las que Dios no te pide que avances, te pide que te dejes cargar. Y eso no es debilidad, es confianza profunda, porque hay una fe que se demuestra cuando todo está bien, y hay una fe más profunda que se demuestra cuando ya no puedes, y aún así te quedas en los brazos de Dios. Muchos creyentes se sienten culpables cuando llegan a este punto. Piensan, si tuviera más fe no estaría así, si fuera más fuerte no me sentiría agotado, si confiara mejor no estaría cayendo. Pero esa culpa no viene de Dios. Dios no te culpa por cansarte. Dios no se decepciona por tu debilidad. Dios no se aleja porque hoy no tienes fuerzas. Dios te comprende. La Escritura dice en Salmos, capítulo 103, versículo 13, «Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen». Un padre no regaña a su hijo cuando lo ve exhausto. No lo acusa de debilidad. No lo deja tirado en el camino. Lo toma en brazos. Así actúa Dios contigo. A veces tú piensas que tu debilidad es una razón para que Dios se aleje, pero en realidad, tu debilidad es el lugar donde Dios se acerca más. Porque Dios no ama una versión fuerte de ti. Dios te ama a ti cuando estás firme, a ti cuando estás cansado, a ti cuando lloras, a ti cuando no tienes palabras, a ti cuando ya no puedes más. Y hay momentos en los que Dios no quita la carga inmediatamente, pero carga contigo dentro de ella. Y eso lo cambia todo, porque el problema no siempre es el peso, el problema es cargarlo solo. La Escritura dice en Salmos capítulo 68, versículo 19, «Bendito sea el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación». Ese cada día es importante. No dice que te cargará solo al final, dice que te carga día tras día, paso a paso, momento a momento. Cuando tú ya no puedes sostenerte, Dios te sostiene. Cuando ya no puedes caminar, Dios te lleva. Cuando ya no puedes pensar con claridad, Dios te cubre. Y cuando ya no tienes palabras para orar, Dios entiende tus silencios. Dios no te da un discurso motivacional cuando estás así. No te dice piensa positivo. No te exige que te recompongas rápido. Dios te sostiene. Jesús mostró esta verdad con su forma de actuar. Cuando veía multitudes cansadas, no las empujaba a dar más, no las presionaba a rendir mejor. La Escritura dice en Mateo capítulo 9, versículo 36, «Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas». Jesús no reaccionó con exigencia,
reaccionó con compasión. Y esto es clave. Cuando tú estás agotado, la respuesta de Dios no es presión, es compasión. Porque Dios no te mira con juicio, te mira con misericordia. Hay procesos tan pesados que no se superan con más esfuerzo. Se atraviesan siendo cargados por Dios. La Escritura dice en Isaías capítulo 63, versículo 9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y los trajo y los levantó. Dios no observa tu angustia como un espectador distante. Él se involucra, Él carga, Él levanta. Cuando tú sientes que nadie entiende lo que llevas, Dios lo entiende. Cuando sientes que estás solo, Dios está contigo. Cuando sientes que no hay salida, Dios está sosteniéndote por dentro aunque tus ojos no lo vean. Y aquí hay algo profundo que debes recordar. Dios no te exige que entiendas el proceso para ayudarte. A veces tú quisieras una explicación, una razón, un por qué, un para qué. Pero Dios no siempre responde con explicación. A veces responde con presencia. La Escritura dice en Salmos capítulo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle no se evita, el valle se atraviesa. ¿Y cómo se atraviesa? Con Dios contigo. Cuando ya no puedes más, Dios no te pide que corras, te pide que te quedes en sus brazos. Porque hay días en los que Dios no te da fuerzas nuevas para que camines, te da brazos para que descanses. Y eso también es avance, aunque no lo parezca. Tal vez hoy te sientes detenido, tal vez sientes que no avanzas, tal vez sientes que todo pesa. Pero si Dios te está cargando, no estás retrocediendo, estás siendo cuidado. Hay etapas en las que Dios te lleva porque si caminaras solo, te romperías, y Dios no quiere perderte en el proceso. La Escritura dice en Isaías, capítulo 40, versículo 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. ¿Notas la imagen? Un pastor cargando al cordero. No lo regaña por estar débil. No le exige que corra, no lo compara con los otros. Lo carga. Porque el pastor no ama al cordero solo cuando camina bien. Lo ama incluso cuando tiembla. Así actúa Dios contigo. Si hoy te sientes débil, si hoy ya no puedes más, eso no significa que Dios esté lejos. Significa que Dios está más cerca que nunca. Porque cuando tú ya no puedes, Dios no te abandona. Dios carga contigo. Y mientras te carga, te sana, te restaura, te fortalece por dentro. No con prisa, no con presión, sino con amor. Tal vez este proceso no se está resolviendo tan rápido como quisieras. Tal vez no ves resultados inmediatos. Tal vez sientes que sigues en el mismo lugar. Pero si hoy sigues de pie, aunque seas sostenido, es porque Dios no te ha soltado, y no lo hará. Porque el mismo Dios que te llamó es el Dios que te lleva. Y cuando llegue el momento de volver a caminar por tus propios pies, no será porque te obligaron, será porque fuiste restaurado. Porque habrá un día en que mirarás atrás y entenderás algo que hoy no ves, que no sobreviviste por tu fuerza, sobreviviste por la mano de Dios, que no seguiste por tu energía, seguiste por la gracia de Dios, que no te mantuviste en pie por orgullo, te mantuviste en pie porque Dios te cargó. Hasta entonces descansa, no estás fallando, no estás atrasado, no estás solo. Cuando ya no puedes más, Dios carga contigo. Y ese Dios no se cansa de sostenerte. Él no te ama por tu rendimiento. Él no te ama por tu fortaleza. Él no te ama por cuán firme te sientes hoy. Él te ama porque eres su hijo. Y un padre verdadero no abandona al hijo cansado. Lo carga. Hay silencios que duelen más que una respuesta difícil. Silencios que no se discuten pero se cargan. Silencios que no se ven pero pesan. Silencios que cuando se prolongan, empiezan a sembrar preguntas incómodas en el corazón. Y uno de los silencios más difíciles de atravesar es el silencio de Dios. Porque cuando Dios guarda silencio, no siempre sabemos cómo interpretarlo. No escuchamos instrucciones claras, no recibimos confirmaciones visibles, no sentimos esa certeza inmediata que tanto quisiéramos. Y entonces, sin darnos cuenta, el corazón empieza a traducir el silencio como si fuera presión. Aparece una idea peligrosa, lenta, silenciosa. Dios me está presionando. Dios espera algo más de mí. Dios guarda silencio porque no he hecho lo suficiente. Dios calla porque no estoy a la altura.
Dios calla porque me está probando sin descanso. Pero hoy necesitas escuchar esta verdad con calma, profundidad y descanso para el alma. El silencio de Dios no es presión, es cuidado. Dios no calla para exigirte más, no guarda silencio para ponerte a prueba sin descanso, no se queda callado para verte fallar. Dios guarda silencio porque está cuidando algo frágil en ti. Y tal vez esa es la parte que cuesta entender. Cuando el corazón está cansado, cuando la mente está saturada, cuando las emociones están desbordadas, una palabra más no siempre ayuda. A veces confunde, a veces acelera lo que todavía no está listo, a veces pone sobre ti un peso que aún no puedes llevar, a veces te empuja a decisiones impulsivas que después te rompen. Por eso Dios calla, no porque esté lejos, sino porque está cerca, cuidando. Muchas veces interpretamos el silencio de Dios desde nuestra ansiedad, desde nuestro miedo, desde nuestra necesidad de controlar, pero Dios no se comunica solo para informarte, también se comunica para protegerte. Hay silencios que son como una barrera amorosa, como un alto misericordioso, como una mano en el hombro que dice respira, detente, no corras, ahora no necesitas más instrucciones, necesitas paz. La Escritura nos muestra que el silencio de Dios no es abandono, sino una forma distinta de presencia. La Escritura dice en Salmos, capítulo 37, versículo 7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Este versículo es muy distinto a la lógica humana, porque nosotros cuando no entendemos, hablamos más, pensamos más, nos agitamos más, nos desesperamos más, pero Dios dice, guarda silencio y espera. No dice resuelve, no dice fuerza, no dice demuestra, dice espera en mí. Porque hay etapas en las que el silencio es el espacio donde Dios trabaja con mayor cuidado. Dios no siempre habla cuando estamos alterados, no siempre responde cuando estamos acelerados, no siempre da instrucciones cuando el corazón está frágil. Porque Dios no quiere empujarte, quiere calmarte. Hay silencios que son una pausa necesaria, un alto protector, un límite amoroso. Como cuando un padre ve a su hijo cansado, confundido, temblando por dentro, y en lugar de darle más instrucciones, lo sienta, lo abraza y le permite descansar. Eso no es desinterés, eso es cuidado. La Escritura dice en Sofonías capítulo 3, versículo 17, el Señor tu Dios está en medio de ti, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Este pasaje es profundamente revelador. Dios calla, pero calla de amor. No calla por distancia, no calla por enojo, no calla por indiferencia. Calla porque está cerca, porque está sosteniendo, porque está protegiendo. Hay silencios de Dios que no son ausencia de respuesta, sino presencia envolvente. Pero el problema es que nosotros solemos asociar el silencio con rechazo. Cuando alguien no responde, pensamos que no le importamos, que no nos escuchó, que se alejó. Pero con Dios no funciona así. Dios no responde rápido cuando responder rápido te haría daño. Hay palabras que, si se dijeran antes de tiempo, te harían cargar con más peso del que puedes soportar. Te empujarían a decisiones que no nacen de la fe, sino del miedo. Te llevarían a correr cuando Dios quiere que sanes. Te harían creer que tienes que hacer algo ya, cuando en realidad lo que necesitas es respirar. Por eso Dios calla. La Escritura dice en Isaías capítulo 30, versículo 15, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Nota algo importante, la fortaleza no nace del ruido, nace de la quietud. Dios no fortalece tu fe gritándote instrucciones, la fortalece llevándote a un lugar donde puedas respirar. Y aquí está lo que mucha gente no ha comprendido. El silencio de Dios no es una presión para que hagas más, es una invitación a soltar. Soltar el control, soltar la prisa, soltar la necesidad de entenderlo todo, soltar el hábito de vivir acelerado, soltar esa urgencia interna que te consume, porque hay procesos que no se atraviesan pensando más, sino confiando mejor. Muchas personas se desgastan espiritualmente, no por el problema que enfrentan, sino por la ansiedad que sienten cuando Dios no habla como esperan. Quieren fechas, quieren pasos claros, quieren... Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts.
Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. If you're a QuickBooks customer looking to grow your business without the growing pains, you need the Intuit ERP. Upgrade to Intuit Enterprise Suite in a matter of hours. It's the AI-native ERP from the makers of QuickBooks. Learn more at intuit.com/ERP. When patient care is your top priority, you need a proven workforce solutions partner who can deliver it all and deliver it right. AMN Healthcare brings together technology and talent into one seamless solution. Trusted by more than 2,000 health systems across the country, we help organizations make smarter, data-driven decisions and improve patient outcomes. AMN Healthcare. One partner, complete workforce solutions. Discover how we are empowering the future of care at amnpartners.com. Confirmaciones constantes. Quieren señales cada día. Quieren que Dios les responda como un calendario. Pero Dios que ve el corazón cansado, prefiere guardar silencio antes que añadir más carga. La Escritura dice en Éxodo capítulo 14, versículo 14, El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. A veces Dios no habla, porque no necesitas instrucciones, necesitas tranquilidad. Y Dios sabe algo que tú tal vez has olvidado. Cuando tu alma está inquieta, una respuesta no siempre calma. A veces, una respuesta te altera más. Por eso Dios guarda silencio, porque su silencio no es vacío, es acción silenciosa. Dios está peleando, aunque no escuches la batalla. Dios está moviendo, aunque no veas el movimiento. Dios está preparando, aunque no tengas evidencia. Hay silencios de Dios que son como una manta que cubre al alma cansada. No hablan, no explican, no responden, pero sostienen. Y eso es cuidado. Dios también guarda silencio cuando quiere protegerte de decisiones impulsivas, cuando el dolor es intenso, cuando el cansancio es profundo, cuando las emociones están desbordadas. Hablar demasiado podría empujarte a actuar desde la herida. Y Dios no quiere que tomes decisiones permanentes desde un momento de debilidad. Por eso calla, porque el silencio a veces es freno, y el freno también es amor. La Escritura dice en Proverbios capítulo 19, versículo 20, Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio. A veces el consejo de Dios no llega en forma de palabras, sino en forma de silencio que frena. El silencio de Dios es como una mano extendida que dice detente, descansa, no corras ahora, no elijas desde el agotamiento, no respondas desde el dolor, no cierres puertas en un día oscuro. Eso no es presión, es protección. Hay etapas en las que Dios no quiere que hagas más, quiere que no hagas nada, que no fuerces, que no insistas por ansiedad, que no te desgastes buscando señales, que no te castigues pensando que fallaste. Porque hay cosas que solo se acomodan cuando tú dejas de intervenir. La Escritura dice en Salmos, capítulo 46, versículo 10, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estar quieto no es pasividad, es rendición, es reconocer que hay batallas que no se ganan con movimiento sino con confianza. El silencio de Dios también es un espacio de sanidad. Hay heridas que solo salen a la superficie cuando el ruido se apaga, cuando las distracciones se detienen, cuando ya no puedes huir hacia la actividad, y Dios usa el silencio para tocar esas heridas con cuidado, no para exponerte, sino para sanarte. La Escritura dice en Oseas, capítulo 2, versículo 14, Yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Mira el orden, primero lleva al desierto, luego habla al corazón. El silencio prepara el terreno para una palabra más profunda, porque si Dios hablara antes, tal vez no la escucharías. A veces estás tan saturado que una palabra no entra. A veces estás tan herido que una dirección te asusta. A veces estás tan acelerado que una respuesta se vuelve motivo de ansiedad. Por eso Dios primero hace silencio, no para castigarte, sino para vaciar el ruido que no te deja oír. Y cuando tu interior se calma un poco, cuando tu respiración se ordena, cuando tu ansiedad baja, cuando tus defensas se aflojan, entonces la palabra llega distinta. Llega con verdad, llega con ternura, llega con sanidad. El silencio no es el final de la comunicación, es una pausa amorosa. Como cuando alguien está llorando y no necesita consejos, sino presencia.
Dios se queda contigo en el silencio. No te deja solo. No se va. No se esconde. Está ahí, sosteniendo, cuidando, protegiendo. Y esta es una verdad que necesitas guardar. Dios no te presiona cuando estás frágil. Dios te cubre. Si hoy estás en un tiempo donde Dios no habla como antes, no asumas que te está exigiendo más. Tal vez te está cuidando más de lo que imaginas. Tal vez sabe que una palabra más te rompería en lugar de ayudarte. Tal vez sabe que ahora necesitas descanso antes que respuestas. Y eso también es amor. La Escritura dice en Isaías, capítulo 26, versículo 3, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera». La paz no viene de respuestas rápidas, viene de la presencia constante de Dios. Si hoy el silencio te pesa, no lo enfrentes con ansiedad. Abrázalo como un espacio donde Dios está trabajando con cuidado. Porque el silencio de Dios no es presión, es cuidado, es protección, es acompañamiento, es amor en una forma más profunda y más suave. Y cuando llegue el momento de hablar, cuando la palabra llegue, no llegará tarde, llegará cuando tu corazón esté listo para recibirla. Hasta entonces, respira, descansa. Dios no te está apretando, te está cuidando. Antes de seguir avanzando, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente significativo. Si hoy te sientes débil, si tu fe no se siente fuerte como antes, pero sabes que aún sigue viva, escribe en los comentarios esta declaración. Señor, aunque mi fe esté débil, sigo confiando en ti. No es una frase perfecta, es una oración honesta, y Dios honra la fe que permanece, incluso cuando está cansada. Si lo deseas, comparte también qué es lo que hoy ha puesto a prueba tu fe. Aquí somos una comunidad que no juzga, que ora y camina junta, aun en los momentos más frágiles. Ten presente esto: Dios no te pide más fuerza, te da apoyo. Hay una idea muy arraigada en el corazón de muchas personas creyentes, una idea que parece espiritual, pero que en realidad ha producido mucho desgaste interior. Es esta: cuando estás cansado, cuando te sientes débil, cuando ya no puedes más, Dios espera que saques fuerzas de algún lugar y sigas adelante. Como si la fe fuera una reserva infinita, como si el alma no tuviera límites, como si rendirse un poco fuera fallar. Pero hoy necesitas escuchar esta verdad con claridad, con descanso y con amor. Dios no te pide más fuerza cuando ya no tienes. Dios te da apoyo. Él no te exige lo que el cansancio te quitó. No te reclama lo que el proceso desgastó. No te mide por tu capacidad de resistir. Dios no es un guía que evalúa tu rendimiento espiritual. Es un padre que sostiene cuando el hijo ya no puede caminar. Muchas personas viven agotadas porque creen que deben darle más a Dios, justo cuando ya no tienen nada más que dar. Siguen orando con culpa, siguen creyendo con miedo, siguen funcionando con ansiedad, y sin darse cuenta empiezan a asociar a Dios con exigencia, no con descanso. Pero eso no refleja el corazón de Dios. La Escritura dice en Salmos capítulo 121, versículo 1 y 2, «Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor». Nota algo clave: la pregunta no es ¿cuánta fuerza me queda? La pregunta es ¿de dónde viene mi apoyo? Dios nunca quiso que te sostuvieras solo. Nunca diseñó la fe como una carga individual. Nunca. I just got up there and I was just like, oh my God, thank you, thank you. And then I heard, someone, anyone, please help. So he's like Superman being able to carry me off the mountain. The award-winning Tell Me What Happened podcast from OnStar is back. New emergencies, new heroes. Find out what happens in season 6 of Tell Me What Happened. Out now. Esperó que fueras autosuficiente espiritualmente. Desde el principio, Dios se presentó como socorro, no como exigencia. Hay momentos en los que Dios no te dice esfuérzate más, te dice apóyate en mí, y apoyarte en Dios no es rendirte, es reconocer la verdad, reconocer que ya no puedes, reconocer que el camino pesa, reconocer que necesitas ayuda. Eso no es debilidad espiritual, eso es humildad. La Escritura dice en Salmos, capítulo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Dios no es solo fortaleza, es amparo. Un amparo no exige, cubre, protege, sostiene. Hay procesos en los que Dios no busca fortalecerte de inmediato, busca apoyarte para que no te derrumbes, porque no todo cansancio se sana con más fuerza. Algunos cansancios se sanan con descanso, con compañía, con apoyo, y Dios lo sabe. Por eso cuando Jesús habló a personas cansadas, no les pidió que se exigieran más. Les ofreció descanso. La Escritura dice en Mateo, capítulo 11, versículo 29, «Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Jesús no vino a añadir peso, vino a compartirlo. Un yugo se usa entre dos, no para que uno cargue todo, sino para que el peso se distribuya. Cuando Jesús te invita a llevar su yugo, te está diciendo déjame cargar contigo. Dios no espera que avances solo, espera que camines acompañado. Hay personas que piensan que apoyarse en Dios significa dejar de intentar, pero apoyarse en Dios no es abandonar el camino, es dejar de caminar solo. La Escritura dice en Salmos capítulo 73, versículo 23, «Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha». Dios no te grita desde lejos, te toma de la mano, y cuando te toma de la mano no te exige velocidad, no te exige rendimiento, no te exige claridad. Camina a tu ritmo. Hay días en los que Dios no te da fuerzas nuevas, te da estabilidad. Te sostiene para que no caigas, te apoya para que no te derrumbes, te cubre para que no te rompas. Eso también es victoria, aunque no se vea como tal. La Escritura dice en Isaías, capítulo 40, versículo 11, «En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará». Cuando el cordero no puede caminar, el pastor no le exige, lo carga. Dios no te pide más fuerza. Cuando estás débil, te da apoyo para que no te quiebres. Hay momentos en los que Dios no cambia las circunstancias, pero cambia la forma en que las cargas. No quita el peso de inmediato, pero pone su hombro debajo, y eso hace toda la diferencia. La Escritura dice en Salmos, capítulo 94, versículo 18, «Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba». Dios no te pide que no resbales, te sustenta cuando resbalas. Eso es apoyo real. Hay etapas en las que Dios no busca que seas fuerte, busca que seas sostenido, porque una fe sostenida por Dios dura más que una fe forzada por esfuerzo humano. La Escritura dice en Isaías, capítulo 42, versículo 6, «Yo te sostendré de la mano». No dice, «Te observaré desde lejos», dice, «Te sostendré». Si hoy te sientes cansado, si sientes que tu fuerza ya no alcanza, si sientes que has dado todo lo que tenías, Dios no está esperando más de ti. Está extendiendo su apoyo. Está diciendo, apóyate en mí, descansa en mí, déjame sostenerte. Porque el apoyo de Dios no depende de tu fuerza, depende de su fidelidad. Y su fidelidad no se agota. Tal vez hoy no te sientes fuerte, tal vez hoy no tienes respuestas, tal vez hoy solo puedes seguir porque Dios te está sosteniendo. Y eso es suficiente. Porque no se trata de cuánta fuerza te queda, sino de quién te sostiene cuando ya no tienes fuerza. Y ese Dios no te suelta. Antes de orar, quiero invitarte a bajar el ritmo. No sigas escuchando con prisa. Este no es un espacio para entender, es un espacio para descansar. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es porque tu corazón necesita soltar lo que ha cargado en silencio. Deja a un lado la exigencia. No tienes que ser fuerte ahora. Solo preséntate delante de Dios, tal como estás. Señor, aquí estoy delante de ti. No vengo con fuerzas, no vengo con palabras bonitas, no vengo con todo resuelto. Vengo tal como estoy, cansado, con el alma pesada, con el corazón que ha resistido demasiado tiempo. Tú conoces este punto al que he llegado. Sabes cuánto he aguantado en silencio. Sabes cuántas veces he seguido caminando cuando por dentro ya no podía más. Hoy no vengo a demostrarte fe, vengo a refugiarme en ti. Señor, suelto delante de ti la idea de que tengo que ser fuerte todo el tiempo. Suelto la presión de tener que entenderlo todo. Suelto la culpa de sentirme cansado. Ya no quiero seguir luchando solo. Ya no quiero cargar con lo que no me corresponde. Ya no quiero vivir desde la exigencia. Hoy decido apoyarme en ti. Así como está escrito en tu palabra,
Yo también lo creo y lo declaro hoy. La Escritura dice en Salmos, capítulo 55, versículo 22, «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará». Hoy echo sobre ti esta carga que me pesa el alma, esta espera que se ha vuelto larga, este cansancio que no siempre sé explicar. Señor, si mi fe hoy no se siente fuerte, recíbela así. Si mi oración hoy no tiene palabras, recíbela igual. Si lo único que puedo ofrecerte es mi presencia cansada, aquí está. No vengo a exigirte respuestas, vengo a descansar en tu fidelidad. Padre, quita de mi corazón la mentira de que me estás probando sin descanso. Quita la idea de que tengo que aguantar más para que tú me ames. Hoy recibo la verdad de que tú me sostienes, que tú me cargas, que tú no me aprietas cuando estoy débil. Así como está escrito en tu palabra, yo también lo digo hoy con fe. La Escritura dice en Isaías capítulo 46, versículo 4, «Yo os soportaré, yo os llevaré y os guardaré». Hoy necesito que me lleves, Señor. Hoy necesito que me cargues. Hoy necesito sentir tu apoyo más que entender el proceso. Guarda mi mente, Señor. Calma los pensamientos que no descansan. Silencia las voces internas que me dicen que no es suficiente. Enséñame a vivir este proceso sin pelear conmigo mismo. Enséñame a esperar sin endurecer el corazón. Enséñame a confiar incluso cuando no veo avances. Señor, si este silencio que estoy viviendo no es castigo, sino cuidado, ayúdame a recibirlo con paz. Ayúdame a no interpretarlo como abandono. Ayúdame a creer que tú estás obrando aun cuando no escucho tu voz como antes. Así como dice tu palabra, yo también me aferro a esta verdad. La Escritura dice en Sofonías capítulo 3 versículo 17, «Tú callarás de amor». Si hoy callas, Señor, yo decido confiar en tu amor. Renueva mis fuerzas, pero no desde la presión. Renueva mi fe, pero no desde la culpa. Renueva mi esperanza, pero no desde la ansiedad. Hazlo desde tu presencia, desde tu paz, desde tu cuidado. Padre, si hoy no puedo avanzar, dame descanso. Si hoy no puedo entender, dame paz. Si hoy no puedo sostenerme, sosténme tú. Hoy dejo en tus manos lo que no puedo cambiar, lo que no puedo acelerar, lo que no puedo controlar. Confío en que no estás tarde. Confío en que no me has soltado. Confío en que este proceso no me va a destruir, sino que me va a formar. Señor, guarda mi corazón de la amargura. Guárdalo del miedo. Guárdalo del desgaste espiritual. Permíteme atravesar esta etapa sin perder la sensibilidad, sin perder la capacidad de amar. Hoy descanso en ti, no porque todo esté resuelto, sino porque tú sigues conmigo. Y aunque hoy no pueda más, aunque hoy me sienta débil, aunque hoy solo pueda quedarme en silencio, confío en que tu apoyo es suficiente para sostenerme. En tus manos dejo mi vida, mi proceso, mi cansancio, mi fe y descanso. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Si hoy llegaste cansado, deseo que te vayas un poco más liviano. Recuerda esto, Dios no te exige fuerzas que ya no tienes. Él te sostiene en medio del proceso. Que el Señor guarde tu corazón, calme tu mente y renueve tus fuerzas día a día.